Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay ni uno que no haya pecado, que no peque constantemente. Tenemos una parte en nuestra naturaleza de pecado, en nuestro cuerpo, que forma parte de cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Qué es eso? Nuestra naturaleza de pecado, nuestra tendencia a lo malo. No hay uno solo que sea bueno. Por eso tuvo que ser Dios quien se hiciese hombre para morir por nosotros en la cruz, para poder pagar el precio por los esclavos. De tal manera que nosotros somos libres a partir del momento que creemos en Cristo. Libres para pecar o libres para seguirle. Y es a veces lamentable que en las religiones se enseñe que hay que seguir a Dios por temor, por miedo a la condenación, cuando realmente debemos seguirle por amor. Cuando vemos que Cristo alcanzó la satisfacción divina, la satisfacción de la justicia de Dios, para que nosotros podamos tener la oportunidad increíble, maravillosa y también inmensa e infinita de poder ser uno con Dios, de poder estar en contacto con Dios, en relación con Dios constantemente. No solo en nuestra posición, sino en la experiencia. De tal manera que tenemos esa maravillosa oportunidad, pero sabemos que cuando ya comenzamos a estudiar un poquito la palabra de Dios, que sabemos que hay un monstruo en nuestro cuerpo que nos impulsa a cometer pecado. Es allí lo importante de estar atentos para poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas a diario y no bajar la guardia y estar constantemente en comunión con Él. Y para esto lo único que debemos hacer es, luego de haber creído en Cristo, es citar nuestros pecados. Si citamos nuestros pecados, dice la palabra homologueo. Y homologueo es citar un caso legal. ¿Y cuál es el caso legal? En términos de jurisprudencia, se podría decir, en términos legales, que es citar un caso en el que Dios Padre juzgó todos los pecados del género humano sobre la persona única del universo, es decir, sobre Jesucristo. Entonces en ese instante estamos reclamando el perdón de ese pecado, basándonos en el juicio de Dios Padre sobre Dios Hijo, en la persona única del universo. Por eso es tan grande esta práctica de citar nuestros pecados. Entonces, haciendo uso de esa libertad en la intimidad de nuestra alma, citar nuestros pecados para ponernos blancos como la nieve, como ese instante en el que creemos en Cristo y estar en comunión con el Padre. Unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble y maravilloso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje para que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, iniciamos un nuevo año, que da igual que sea una nueva semana, un nuevo día, no ha cambiado nada. Seguimos siendo los mismos en el 2022 que en el 2023. Por eso es importante no dejarse llevar por las tradiciones y las costumbres y todo aquello. Y aunque es bonito compartir en familia, no es más que una distracción de lo que realmente importa, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es la misma forma por la que debemos estar atentos ante cualquier tentación de cometer pecado. Y por eso que para eso está la ley, para que entendamos que está allí las posibilidades, que son muchísimas, para cometer pecado y entendamos qué es pecado. Y recordemos que pecado es actuar independientemente de Dios. ¿Qué significa esto? Actuar independientemente de Dios significa dejar de depender del plan, dejar de depender de la esencia divina. Y constantemente, no solamente fornicación, adulterio, alcohol, hechicería o cualquier otro tipo de tendencia de pecado, sino también aquellos pecados que nos hacen creer que podemos resolver nuestras situaciones
sin contar con la presencia de Dios. Por ejemplo, preocuparse, ansiedad, miedo. Y es una vergüenza, una tristeza muy grande que un cristiano sienta miedo. Miedo a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo a no cumplir con las obligaciones económicas. Todos esos son temores que nos demuestra que efectivamente estamos actuando por nuestros propios medios y no estamos descansando en el plan de Dios. Entonces, es importante que lo podamos ver, que no solamente pecados son todas aquellas cosas que se ven, sino aquellas cosas que pensamos también. Y que no solamente es pecado aquellas cosas que las religiones nos venden, sino también son una serie de cosas que, juicio por ejemplo, son una serie de cosas que podemos hacer constantemente y que podemos pensar que no lo son. Por ejemplo, esos círculos de oración donde lo que se hace es exponer la vida privada de los demás, diciendo vamos a orar por la hermana fulanita de tal que cayó en prostitución, o al hermano fulanito de tal que está consumiendo alcohol y drogas. Entonces, no es más que una forma hipócrita de encubrir el chisme. Por eso es tan satánico esos círculos de oración. Y es importante que lo veamos claramente para que entendamos que cuando creces espiritualmente ya no necesitas que alguien ore por ti. Porque ya tú, como cristiano maduro, sabes que no tienes que exponer tus intimidades ante nadie y sabes que tú te representas ante Dios por medio de Cristo, por supuesto, y que puedes orar por tus peticiones, por tus necesidades ante Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas las estoy aclarando para que no caigamos en prácticas perniciosas. Igualmente la consejería. Si un individuo que tiene poco conocimiento de la palabra de Dios va ante una persona que supuestamente tiene más conocimiento de la palabra de Dios y les pone su caso personal, se les pone también a romper su intimidad por desconocimiento, y además de eso también está demostrando desconocimiento de la palabra de Dios cuando tú como sacerdote te representas a ti mismo por medio del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y te representas ante Dios. Entonces no necesitas la consejería. De paso que la consejería no es más que un individuo tratando de enseñarte cómo resolver tus problemas por medio de su experiencia. Y no necesariamente la experiencia de uno es igual que la de otro. Entonces cuando creces espiritualmente, que es el propósito del estudio de la palabra de Dios, es alcanzar madurez. Pero para alcanzar madurez tienes que pasar por la etapa de conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo del crecimiento espiritual individual en el que tú vas aplicando doctrina al paso del camino. Entonces, continuando con el estudio del pecado y aclarando que el pecado es actuar independientemente de Dios, continuando este año con el tema que venimos estudiando, que era Dios Espíritu Santo versus la naturaleza de pecado. La naturaleza del pecado está compuesta de un área de debilidad, la fuente de la tentación para pecados personales, un área de fuerza, la cual genera bien humano. ¿Okay? Estamos hablando en Hechos 12.1 y en Isaías 64.6, Hechos 6.1. Una tendencia hacia el legalismo. Es aquel típico individuo que siente o cree que puede alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras, por medio de su autorrectitud. Y lo podemos ver en Romanos 7.7. O el antinomianismo, que el cual es libertinaje. Según nos dice en Gálatas 5:19-21. Les menciono los versículos para que cada quien busque y compruebe a lo que me estoy refiriendo. Encontré un estudio interesantísimo sobre la naturaleza del pecado y sobre lo que dice Pablo en Romanos 7.7, pero es extensísimo y a mi parecer muy valioso de leer, pero se lo leeré poco a poco. Y un patrón de lujuria, la cual es la motivación hacia cualquier tendencia. Es decir, hay que poner claro que existen dos tendencias, la del legalismo, es decir, la autorrectitud, el individuo que cree bajo algún concepto de que él puede comportarse bien. Y es típico ver en congregaciones o en la vida cotidiana
personas que creen que de alguna forma pueden portarse bien y que son mejores que los demás. Y esto no es más que un acto de arrogancia. Considerar que de alguna forma tienes la capacidad de juzgar a los demás basándote en tus propios hechos, en tu propia personalidad. Y ya ahí hay evidentemente una actitud de arrogancia, donde puedes colocarte en una posición de juez que crees que puedes o tienes algún derecho de juzgar a los demás según tu patrón. Y está la tendencia a la, ¿cómo le diríamos? Al libertinaje, donde, bueno, ya es todo lo contrario, donde el individuo tiene una naturaleza de pecado que más bien le tiende hacia el lado opuesto y este, ahí sí podríamos hablar de drogas, sexo desenfrenado y todo ese tipo de cosas que ya son más visibles. Entonces, es decir, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Ambos son pecadores, o ambos somos pecadores de una u otra forma, porque todos estamos, nuestra tendencia de pecado tendiéndonos hacia uno de los dos aspectos. Entonces, tu naturaleza de pecado es la fuente de la tentación para pecar, pero tu volición, es decir, tu voluntad, es la fuente del pecado. La naturaleza del pecado no puede hacerte pecar, eh, solo puede tentarte a pecar. Cuando tú eliges sucumbir a la naturaleza del pecado, tú estás en carnalidad y tú no puedes vivir la vida cristiana o glorificar a Dios. Es decir, o eres espiritual o eres carnal. Si prefieres vivir la mayor parte de tu tiempo como carnal, tú vas a recibir disciplina. Y sea como te comportes, sea que la gente lo ve o no lo ve, tú estás recibiendo disciplina divina. El solo hecho de estar fuera de comunión y sentir en tu interior, aunque nadie lo vea, que estás fuera del redil, estás fuera de la casa de tu padre, ya es una disciplina. Hay una amargura del alma. Entonces, puede ser que nadie vea el pecado, pero lo estás sintiendo, hay una convicción en ti de que algo está mal. Entonces, sea un pecado abierto o no, hay ahí una disciplina. Cuando tú eliges sucumbir a la naturaleza del pecado, tú estás en carnalidad y tú no puedes vivir la vida cristiana o glorificar a Dios. Sin embargo, Dios ha puesto a tu disposición los medios para asegurar la victoria del Espíritu Santo en tu vida. Veamos esta caja que representa el cuerpo del creyente, que se lo compartí en las imágenes recientemente. Está el alma, el Espíritu Santo y el espíritu humano. Nosotros tenemos un alma compuesta de autoconciencia, mentalidad, volición y conciencia, normas y estándares, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos un espíritu humano creado por el Espíritu Santo en el momento de la regeneración para la imputación de la vida eterna. Tenemos una naturaleza de pecado en la estructura celular del cuerpo. Esa estructura celular, esa naturaleza de pecado, comenzó a activarse o vino a producirse y a transmitirse a través del pecado original de Adán en el momento de la caída. Dios, el Espíritu Santo, también habita en nuestros cuerpos, pero solo la llenura del Espíritu Santo controla nuestras almas. Nunca perdemos la presencia del Espíritu que nos habita, según nos dice en Romanos 8:9. Pero cuando pecamos, sí perdemos la llenura del Espíritu. Por lo tanto, se nos manda a ser llenos del Espíritu, según nos dice Efesios 5:18. Pero nunca se nos manda a ser habitados por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos habitados por el Espíritu. Se nos manda a estar llenos, es decir, a caminar en el Espíritu, a estar llenos del Espíritu Santo, a estar en comunión con Dios. Ahora, es nuestra libertad. Ahí está el uso de nuestra volición. Recuerden que la esencia de Dios es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Y lo único que realmente nos hace iguales a Dios es la soberanía. Es esa oportunidad de elegir qué queremos hacer en cada instante. O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces ahí, bueno, comienza la tergiversación religiosa. Que entonces somos templo del Espíritu y por eso tenemos que preservar nuestro cuerpo físico. Y si bien es cierto que estar saludable es útil
para que tengamos una vida más productiva y estar en forma y hacer dieta y ejercicio y todo aquello. Eso no significa que habite nuestro cuerpo físico, digamos que estoy hablando del Espíritu Santo, por supuesto, que se encarga del cuerpo. Entonces, ¿por qué si no? Entonces diríamos que las personas que están enfermas no pueden estar habitados del Espíritu o no pueden estar llenos del Espíritu. No, eso no tiene nada que ver con la parte física. Eso tiene que ver más bien con el alma. Entonces, ustedes están habitados por el Espíritu en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. En el Antiguo Testamento Dios habita un edificio, que es el tabernáculo o el templo de Israel. Sin embargo, en la era de la iglesia ya no habita en tabernáculo hecho con manos. Él habita el templo, que es tu cuerpo. En Éxodo 25:8, el tabernáculo, más adelante llamado el templo, se refiere a un santuario. Así, en efecto, este versículo dice, tu cuerpo es un santuario del Espíritu Santo. Un día un desconocido entró a la iglesia, Verga Church, y esta parte ya por supuesto la leí, que es un episodio bastante interesante, y nos aclara que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Por esto que nosotros no somos un templo, somos, mejor dicho, el templo espiritual del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que ya el templo físico, como donde el tabernáculo habitaba como una estructura material, ya no existe. Nosotros, a partir de un instante que Cristo durante 3 horas recibe todos los pecados del género humano, en nosotros, una vez que creemos en Él, ya está edificado el templo del Espíritu, por lo cual nosotros recibimos, en el momento de creer, es edificado en nosotros el Espíritu, el templo, y a partir de ese instante ya no necesitamos asistir a ningún establecimiento. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en el estudio, y ese estudio es la visita a la iglesia, y la iglesia no es un templo edificado por manos de hombres, sino está construido en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y somos habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A partir del instante que asistimos a la iglesia, y no estamos hablando de un establecimiento físico, sino de presentarnos al estudio de la palabra de Dios. Y una iglesia es asamblea, eclesía, y es un salón de clases en el que se va a estudiar. Por eso es tan dañino pensar que Dios habita en un lugar físico, y es tan dañino pensar que solo allí podemos recibir la información. Y más ahora que tenemos tantas herramientas para estudiar vía online, con el internet, pero buscar la información y asistir a las clases con nuestro comunicador para que podamos edificar el templo en nuestras almas. Entonces, preparando el escenario, Dios el Padre es el autor del plan de la gracia para la humanidad, y este plan tiene 3 fases. Para la salvación, provista por la muerte espiritual sustitucionaria del Señor Jesucristo, es la fase 1. La provisión de Dios empezó con el nacimiento de virgen de Cristo y culminó con su muerte, resurrección y ascensión, y sesión, que es el sentarse a la diestra de Dios Padre. Debido a que la humanidad de Cristo fue aceptada en el cielo, creyentes también son aceptados en el amado. Fase 1 es el momento de la salvación por fe sola en Cristo nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos lo dice en Hechos 16:31 en su parte B. Cuando alguien cree en el mensaje del Evangelio es buenas noticias, que la salvación es un regalo gratuito de Dios a través de Cristo, que murió en la cruz como un sustituto para la pena del pecado y la muerte. Él es salvo para toda la eternidad. No perdemos bajo ningún concepto nuestra salvación. Podemos salirnos de la casa de nuestro Padre, pero aún así seguiremos siendo hijos. Si no dejamos de ser hijos de nuestros padres físicos, nuestros padres humanos, nuestros padres terrenales, aún y cuando los odiemos o cortemos comunicación con ellos, no dejamos de ser hijos de nuestros padres. Muchísimo menos dejaremos de serlo de nuestro Padre espiritual, porque la unión es indivisible, infinita
con nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que erradicar de nuestra mente ese concepto de pensar que nosotros podemos de alguna forma dejar de ser hijos. Una vez hijo, siempre hijo. Y esto es lo increíble y lo maravilloso de este regalo, que no depende de nosotros, depende de la obra de nuestro Señor en la cruz. Depende de la libertad, de la voluntad de creer en Él. Y es tan sencillo, o sea, Dios te entrega todo y te da todas las herramientas. Y es nuestra simple libertad. Por eso es soberanía. Es el único atributo que compartimos con Dios. Por eso nosotros no somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos la sombra, porque hechos y semejanza de Dios era Adán y Eva. Nosotros somos simplemente la sombra de eso, porque nacemos con una naturaleza de pecado. Y es esa libre voluntad la que nos permite decidir si le seguimos o no. Entonces, cuando alguien cree en el mensaje del Evangelio, la salvación es un regalo gratuito, porque la paga del pecado es porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Salvación es la misma a lo largo de toda la historia humana, pero antes de la encarnación o la primera venida, Dios presentó el Evangelio en varias maneras. Revelación directa, las enseñanzas de profetas y sacerdotes, sueños, visiones y rituales. El objeto de la fe en las dispensaciones del Antiguo Testamento era el Mesías profetizado, que era Jesucristo. Es decir, en el Antiguo Testamento el método de salvación era el mismo, era creer en Cristo. Solo que en ese entonces no se le conocía como Cristo porque no había venido, no se le conocía como Jesús porque no había nacido físicamente, pero el método era el mismo, era creer en el Mesías, en quien vendría a pagar los pecados en la cruz. No se había materializado, digámoslo así, el pago, pero ya Dios, en su preconocimiento, en su vida eterna, él ya sabía que eso iba a suceder, entonces se lo presentaba a través de visiones, de sacrificios y todos los rituales que se presentaban en el Antiguo Testamento, pero el método era el mismo. Porque dice la Escritura, es decir, el Nuevo Testamento, y creyó Abraham a Dios, es decir, la promesa del Mesías, y le fue contado, acreditado a su cuenta, por justicia, es decir, por rectitud, una descripción de la salvación, que dice en Romanos 4:3. Durante la primera venida, el tiempo cuando Jesucristo en unión hipostática, recuerden que unión hipostática es la unión de dos naturalezas en una misma persona, sin poder dividirse, pero sin mezclarse. Por eso es tan absurdo ver representaciones en Semana Santa de personas que tratan de imitar el sacrificio de Cristo. Y es imposible porque esa persona no es la unión hipostática. No es más que una representación teatral que no llega a ninguna parte. Es decir, la unión hipostática es 100% Dios y 100% hombre, sin naturaleza de pecado de ese hombre, donde sin perder ninguno de los atributos, sin mezclarse ninguno de los atributos, está allí. Por eso Cristo es la persona única del universo. Entonces, continuando con este tema, yo soy el camino, es decir, de salvación, la verdad, de doctrina y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy, en la era de la Iglesia, el Evangelio está registrado para siempre en la página del canon completado en las Escrituras. Nadie puede añadirle ni siquiera un punto ni una coma a la Biblia. De hecho, por eso es tan satánico cuando luego de agosto del año 76 en la isla de Patmos, Juan, al escribir el último punto del libro del Apocalipsis, vienen luego a surgir, creo que aproximadamente 1700, 1800, la verdad que no lo sé con exactitud, una secta que vienen a tratar de añadir un libro nuevo y un nuevo supuesto apóstol, Joseph Smith, y crean de allí una religión que son los mormones, donde Cristo viene a formar parte de una cofradía, donde es uno más, donde hay un Joseph Smith que supuestamente está casi al nivel de Dios. O sea, imaginen lo satánico que puede ser algo como eso. Entonces, la fase 2 del plan de Dios es el periodo entre la regeneración y la salida del creyente de esta vida. Y hago ese comentario porque es importante saber y desechar toda la basura religiosa que tratan de enseñarnos o de meternos en la cabeza mucha otra gente.
De hecho, yo he tenido la oportunidad de recibir en donde he vivido testigos de Jehová o mormones. Y bueno, tú tocaste mi puerta, tú me escuchas. Tú estás llegando a mi casa, yo no estoy llegando a la tuya. Entonces poder decirle con total confianza, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Cristo no es un hombre, un pastor, un, un maestro, o como dicen algunas sectas o algunas religiones, un maestro ascendido. No, él no lo ascendió nadie. Él llegó al crecimiento espiritual porque él era Dios hecho hombre. Y como hombre tuvo que crecer espiritualmente, sí. Pero él no es un maestro ascendido, es Dios hecho hombre. Y le he podido decir a esta gente, mira, cree en el Señor o si no serás condenado con Satanás y sus criaturas para toda la eternidad. Algunos han aceptado, algunos han creído, no sé. Pero yo soy quien debo hablar si tú vienes a mi casa y no me vienes a enseñar algo que ya yo sé. Y si eres tú quien trata de enseñarme algo que definitivamente está equivocado, entonces tienes que escucharme porque tienes el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios tal cual, sin adornos y sin la hipocresía de las religiones. De hecho, algo curioso es que los testigos de Jehová mencionan que son 144.000, imagínense, 144.000, es decir, que ya todos están completos y no hace falta creer en su religión. Pero no hay nada más satánico que eso, porque eso es simplemente el desconocimiento de la religión, de Satanás inventando tonterías para que la gente salga a creer en cosas que no son y desviarse de lo que realmente es importante, que es que Cristo es Dios hecho hombre y que pagó todos los pecados para que nosotros tengamos la oportunidad de tener la salvación eterna. Entonces, no hay que sentirse mal por decirle este tipo de cosas a gente que está sirviendo a Satanás. Entonces, continuando con este tema, mientras cada creyente en cada dispensación tiene una manera de vivir después de la salvación, Dios ha hecho provisión especial de la llenura del Espíritu Santo solo para el creyente de la era de la iglesia. Según nos dice en Efesios 1.3, segunda de Pedro 1.3, los creyentes en el Antiguo Testamento nunca fueron habitados o llenados por el Dios, con Dios el Espíritu Santo. Se decía que ciertos creyentes estaban investidos o empoderados por el Espíritu para funciones especiales, pero esa investidura se podía perder a causa de la carnalidad. La oración de David, que David oró en Salmo 51:11 en su segunda parte, no quites de mí tu Santo Espíritu, no es legítima en la era de la iglesia, porque el regalo del Espíritu Santo es parte de los 39 irrevocables absolutos. Cuando los creyentes del Antiguo Testamento que poseían la investidura se pasaban de la raya, el Espíritu Santo podía ser removido como parte de disciplina divina. La vida espiritual post salvación de todos los creyentes del Antiguo Testamento fue aplicada a través de la técnica de descanso en la fe, en lugar de la llenura del Espíritu Santo. Según nos dice Romanos 4:17 al 21, Santiago 5:17 al 18. Sin embargo, el principio del rebote y la comunión versus la carnalidad persiste para todos los creyentes en cada dispensación. En Salmos 32:5 y 51:3. Fase 3 del plan de Dios para el creyente en la eternidad. Esta fase comienza con la muerte física o el arrebatamiento. Cada creyente recibirá un cuerpo de resurrección y vivirá para siempre, cara a cara con el Señor. Los creyentes que avancen a la madurez espiritual en el tiempo también recibirán recompensas en la eternidad. Y si parece que he releído esto en la clase anterior, es cierto, porque quiero retomar este tema y poder dejar claro que nosotros ya no dependemos de la ley como método de salvación. Ya no dependemos del cumplimiento de los mandamientos del Antiguo Testamento, sino dependemos de que tanto estamos concentrados en la llenura del Espíritu Santo, que tanto estamos concentrados con la aplicación de doctrina constantemente y con la técnica del rebote. Recuerda que la técnica del rebote no es más que la de citar nuestros pecados y debemos estar atentos en la práctica constante de esta técnica, porque esto es lo que va a permitir que estemos en comunión con Dios y estar con la armadura puesta constantemente para que podamos estar blancos como la nieve en cada instante para poder estar en relación íntima con nuestro Señor.
y por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que asistamos con frecuencia a la iglesia. La iglesia no es más que esto, un salón de clases en el que un individuo sin ninguna virtud especial, más allá de que haber estudiado un poco más, que vaya guiando el camino, es decir, enseñar lo que aprendió porque lo ha recorrido, no porque sea especial. Donde el comunicador lo único que hace es desglosar y presentar el alimento espiritual que ya ha sido comido previamente. Pero esto es una oportunidad increíble y maravillosa, estar en el salón de clases para alimentarnos de lo que realmente importa, no de la cena navideña, sino de la palabra de Dios, para poder estar blanco como la nieve y crecer en este camino maravilloso, increíble y grandioso que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es ese proceso de crecimiento lo que nos logra desarrollar amor personal por Dios. Y en ese camino vamos creciendo a la máxima cima, al crecimiento espiritual, para poder disfrutar de los increíbles recursos divinos y estar entonces depurados, libres de toda la inmundicia que nos vende el cosmos, que nos vende Satanás por medio de tantas porquerías como la religión o nuestra tendencia a la naturaleza de pecado, que entonces podamos estar atentos y poder erradicar toda esa basura y poder continuar en el crecimiento espiritual viendo la meta, que es la máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este increíble privilegio que nos da de poder estudiar tu maravilloso plan. Te pedimos que venga a ser claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.